Hola a todos. Hoy es una alegría para mí porque he aceptado una invitación a pasar un rato conmigo. Una de las personas que más entiende el sector en Latinoamérica, el sector del fitness en Latinoamérica, y que tiene una empresa de las más proactivas para promover y ayudar a los centros deportivos a sus intereses, y ahora más que nunca está siendo pues, un gran valedor de todo lo que está pasando con todo el tema de la pandemia. Y hoy tenemos con nosotros a Guille, a Mercado Fitness, periodista de profesión, pero una de las personas que más conoce el sector, no solamente quizás en Latinoamérica, sino también en Europa, por sus relaciones que tiene con nosotros aquí. Buenos días, Guille, ¿cómo estás? David, un placer. Gracias por la invitación. Feliz de compartir con ustedes ahora un ratito. Pues muchas gracias a ti. Hoy estás en el otro lado, porque habitualmente te vemos al revés, ¿verdad? Sí, el entrevistador entrevistado. Vamos a ver qué sale. Estoy más acostumbrado a hacer preguntas que a responderlas, así que espero hacer un buen papel. Ya, vamos, eso no lo dudes. Lo primero, explícanos un poco qué es el proyecto de Mercado Fitness, en qué consiste, qué hacéis allí en Latinoamérica. Nosotros desde el año 2002 con Mercado Fitness desarrollamos contenido de actualidad, noticias y de formación en el área de gestión, principalmente para instalaciones deportivas y de fitness en los mercados hispanoparlantes de América Latina. Entonces nos dedicamos, como lo decías hace un ratito, mi formación es periodística. Hoy, por suerte, tengo otros periodistas colaborando en la producción de contenidos, en la generación de noticias y además expertos del sector de distintos países que contribuyen con sus columnas de know-how, que es el material de formación, digamos, que no es tan de coyuntura y que por ahí tiene más tiempo de vigencia. Entonces, a partir del desarrollo de ese contenido que publicamos regularmente, hemos creado una comunidad muy grande de emprendedores y de profesionales que están dedicados al fitness y al deporte en nuestros mercados. Y un poco somos el espacio donde se reúnen, un poco somos el espacio que los aglutina, que les sirve para intercambiar experiencias, ideas y demás. Y Ujú. después, en torno a eso, hemos generado un montón de productos que sirven para lo mismo, para nutrir la comunidad de información y generar más interés en torno a esa comunidad y hacer de ese modo que crezca. Ujú. Entonces, hemos tenido hasta el inicio de la pandemia, durante 18 años, una revista impresa de papel que ya hacía tiempo que veníamos, y vamos a hablar ahora acerca de digitalización. Veníamos pensando en cuál era la mejor manera de reconvertir el producto a un producto más a tono con las tendencias actuales, y en eso estamos hoy. Y además de eso, organizamos ferias, congresos en diferentes países. Eh, Hemos hecho ferias durante 4 años en México, en Argentina las hacemos hace 15 años, 14 años, y bueno, y congresos y conferencias en Colombia, Perú, Chile, Ujú. Bolivia, Paraguay, Sí, sí, sí. Uruguay. Hablas de, bueno, y vamos a hablar de digitalización y bueno, y claro, vosotros mismos ya habéis tenido que digitalizaros y que hacer una transformación digital de vuestro propio, desde vuestro propio proyecto, ¿no? Se tiene que digitalizar, ¿no? O sea, hemos pasado por una pandemia, yo te he seguido activamente, todos los días utilizabas estos medios pues, para 3, 4 entrevistas seguidas, ¿no? Y aprendíamos un poco de lo que estaba pasando en diferentes áreas, ¿no? Latinoamérica es muy grande, entonces gracias a tu red de contactos pues eras capaz de poder contactar con el gimnasio de Ushuaia hasta con el norte de Buenos Aires, ¿no? Entonces, eso te tengo que agradecer que desde aquí, y yo por mi parte, me ayudó mucho a conocer un poco cuál era el entorno que estáis viviendo en ese momento. Eh, Hablando de digitalización y de la pandemia, ¿cómo están pasándose las cosas por allí? ¿Cómo lo estáis pasando?
Bueno, en lo que respecta estrictamente al impacto de la pandemia, el momento ha sido distinto en los diferentes mercados. Eh, Hoy queda solamente un mercado en América Latina que acaban de hecho, curiosamente, de aprobar ayer la reapertura de casinos y teatros en Perú, pero todavía no aprueban la reapertura de instalaciones deportivas. Desde marzo las instalaciones deportivas en Perú están cerradas, no han podido abrir en ninguna ciudad del país en ningún momento y es un caso único en el mundo. Fuera de Perú hay ciudades, regiones en Chile que siguen cerradas, principalmente en el sur de Chile. En el norte de Argentina hay una provincia que se llama Formosa que siguen cerradas desde el mes de marzo. Y eso los convierte en casos únicos en el mundo donde las empresas, las que subsistan, van a haber estado 9 meses sin facturar, sin generar ingresos. Y ahí vamos sobre el tema de la digitalización un poco. De una manera muy improvisada, muchas han logrado mantenerse en contacto con sus clientes y generar algo de ingresos marginales, valiéndose de herramientas digitales para mantenerse en contacto con sus clientes y para ofrecerles un servicio, en algunos casos mejores que otros, pero en la mayoría de los casos muy improvisados porque a todos los tomó por sorpresa y no estaban preparados. Ujú. Eh, ¿Cómo ha reaccionado el usuario, el cliente de esos gimnasios a esa transformación digital de empezar a entrenar de las instalaciones a pasar a entrenar en casa? Yo creo que ha ido mutando, con el pasar del tiempo. El nivel de adopción en los primeros momentos de confinamiento, que eran más estrictos, fue mucho más importante que el que han experimentado los prestadores de servicio con sus clientes a lo largo del año a medida que se iba extendiendo el plazo del confinamiento, porque todos han tenido, digamos, una merma en el uso de, la, de los servicios Ujú. digitales. Entonces, pero al comienzo, cuando, digamos, no había opción y cuando estábamos la mayoría convencidos de la importancia de aislarnos, de quedarnos en nuestras casas y demás, que duró un tiempo, eh, entendimos que, bueno, que era la única opción que teníamos y entonces lo tomamos. Y me refiero en todos los ámbitos, no solo, o sea, no solo en lo que respecta al consumo de ejercicio físico o actividad física a través de medios digitales, ¿no? Todo lo demás. O sea, la única opción que teníamos para socializar, para ver a la familia, para festejar cumpleaños, para estudiar, para todo, era a través de una pantalla. Y, y bueno, pero eso ha ido cambiando a lo largo con el paso del tiempo, creo que por un montón de motivos, sin duda cansancio de la gente. Ayer un entrevistado con el que hablaba, que es operador de gimnasios en Perú, me hablaba de la necesidad de desintoxicarnos de la virtualidad, ¿no? O sea, y tiene que ver con eso de que hay gente eh, que necesita también o que está esperando y buscando eh, la posibilidad del contacto físico. Eh, y digo físico porque yo no creo que la virtualidad sea menos presencial. Hace un par de meses, Gabriela Retamar, que es un referente para nosotros en nuestro mercado, escribió un artículo para nosotros y dio una conferencia que tenía estrictamente que ver con eso. Decía, un profe dando una clase virtual no está menos presente que si da una clase en la sala. O sea, hay presencia en la virtualidad también. Lo que no hay es presencia física, si se quiere, ¿no? La coexistencia física en el mismo lugar y espacio y la posibilidad Ujú. de tocarnos y de abrazarnos y demás, que es parte de lo que nos hace humanos. Sí, no, Pero aquí me parece que sigue, perdona. no, que creo que de cualquier manera el haber sido arrastrados
a la fuerza, entre comillas, en este pasaje abrupto, repentino y súper acelerado de achicamiento, si vale el término, de la brecha digital, nos ha permitido, digamos, desterrar un montón de prejuicios que nos mantenían alejados de este tipo de herramientas, solamente por eso, por desconocerlas y por tener creados preconceptos sin demasiada base ni conocimientos. O sea, me parece que tanto los consumidores como los entrenadores se han dado cuenta de que haciendo las cosas bien pueden a través de un teléfono móvil, una buena conexión de internet y en el mejor de los casos una plataforma que les permita entregar el servicio de una forma más profesional que hacerlo a través de por ahí las herramientas que tienen más a mano y que son más populares y no tan especializadas y que son las primeras que han utilizado, pueden acompañar a los usuarios y lo pueden hacer bien. O sea, un programa de entrenamiento a través de una videollamada puede ser igual de beneficioso e igual de profesional que uno en el que estamos los dos juntos en la instalación, en un parque o en mi casa, porque no depende de la herramienta, depende del profesional que está del otro lado usándola. Entonces, si el entrenador es un mal entrenador en el mundo físico, probablemente como entrenador digital sea igual de malo. Y quizás peor porque tiene que incorporar herramientas, más herramientas todavía a la entrega del servicio. Pero un buen profesional en el plano analógico seguramente, si está bien asesorado, si se prepara, eh, puede ofrecer un servicio espectacular y creo que para muchos profesionales esto es un camino de ida que no tiene regreso y han encontrado en, en estas herramientas, digamos, en la posibilidad de digitalizar sus servicios, eh, una, una, un camino con una relación en términos de inversión, o sea, de retorno de inversión muy favorable y mucho más al alcance de su mano que la posibilidad de montar una instalación, por ejemplo, con un costo fijo mucho más bajo, con una inversión inicial mucho más baja y con la posibilidad de, como te decía antes, de entregar un servicio muy bueno también, que lógicamente no es para todo el mundo, no todo el mundo teniendo la posibilidad de realizar ejercicio físico de manera presencial, donde sea que elijan hacerlo. Ojalá para nosotros que estamos en el mundo de las instalaciones deportivas y los gimnasios, la mayoría de los consumidores elija realizar un programa en un entorno como controlado como el nuestro, pero sabemos que la gente puede hacer ejercicio físico eh, básicamente en cualquier lugar y más todavía hoy con las herramientas que hay disponibles. Lo Ujú. que sí me parece que es importante y que hace la diferencia es el asesoramiento y el control del profesional que está del otro lado, ¿no? O sea, claramente sí no da lo mismo un video de YouTube o, nada, o de cualquier otra plataforma de streaming, ¿no? Sí, hablas de, hablas Pero de, hablas de esos entrenadores individuales que son capaces de crear un entorno digital para su modelo de negocio, ¿no? Mi percepción desde España es que en Latinoamérica el entrenador personal o el freelance o el autónomo, hay más movimiento, que se lanza más gente a emprender su propio negocio como freelance, ¿no? Esto, la digitalización les va a ayudar. Es así, el mercado de Latinoamérica, evidentemente hay grandes cadenas, hay centros deportivos de grandes metros cuadrados, pero el mundo del entrenamiento personal, el fisioterapeuta o el freelance, eh, ¿hay mucho mercado ahí o hay mucho profesional de esas características? bueno, sí, la respuesta es que hay mucho, no tengo datos
estadísticos para darte y mucho menos para comparar con la realidad europea, pero sí, hay muchos. Yo Ujú. creo que eso obedece a un montón de factores, pero lo que subyace, si quieres ahora te doy, o sea, te puedo dar una idea de cuáles creo que son esos factores, pensando en voz alta con vos aquí, pero me parece que la tendencia que subyace a todo esto va mucho más allá de nuestra industria y tiene que ver con las posibilidades que la tecnología ofrece en general para eliminar intermediarios en la cadena de producción. Entonces, así como hoy es posible comprar de forma minorista cualquier producto en Amazon y recibirlo en España o en Argentina o en Alibaba y recibirlo desde China o de cualquier lugar directamente del fabricante o a veces un trader, pero sin la necesidad o la obligación, si quieres, de que existan todos los actores que históricamente había en la cadena de intermediación, me parece que empieza a pasar esto en todas las industrias, ¿no? Entonces, en algunos modelos de oferta de ejercicio físico, sobre todo en los que el conocimiento y el acompañamiento del preparador físico, del entrenador, juega un rol central, bueno, la entrega de ese servicio está en sus manos. Él es el servicio, ¿no? Distinto es cuando, no sé, en un modelo, por ejemplo, de gimnasio de bajo coste, lo que estás comprando es una instalación con gran disponibilidad de equipamiento para autogestionar tu relación con tu programa de ejercicios, porque ya lo sabes hacer, porque tienes tiempo como consumidor. Entonces lo que yo quiero es disponibilidad de las mejores trotadoras que pueda haber para usarlas cuando yo quiero, en un lugar súper limpio, ameno, que huele bien y que nada. ¿Está? Entonces son cosas diferentes. En ese caso lo que estoy buscando es una instalación, pero si lo que quiero es, digamos, un muy buen profesional que me acompañe en esto de si soy un deportista, en mejorar mi rendimiento, si soy una persona con algún tipo de patología, en adoptar hábitos saludables para mejorar esa patología. Bueno, el, eh, la tecnología le ofrece la posibilidad a ese profesional de llegar de manera directa hoy al cliente sin ningún tipo de intermediario. Me Ujú. parece que Entonces, eso es lo que crees que es un riesgo para las cadenas o centros deportivos el tema de lo que acabas de comentar, de que los propios, de saltarse la cadena de distribución? 100% está pasando. Está pasando que los entrenadores no vuelven, no solo por... También aquí hay algo para... Ahí lo divido un poco, ¿no? O sea, ¿qué está pasando hoy? Sobre todo los monitores de clases grupales eh, se han quedado dictando sus clases de manera virtual, no todos, pero sí muchos, o bien en espacios públicos al aire libre, prescindiendo de la instalación. ¿Está? Eh, Hoy esos monitores que eran parte del staff de algunas instalaciones se han quedado con esos clientes porque son principalmente los que han acompañado a esos usuarios a lo largo de la pandemia. Y aparte, eso, y esto es muy importante y quizás sea una diferencia sustancial respecto de lo que sucede en España y en otros países de Europa, en nuestros mercados hay un nivel de informalidad muy grande desde el punto de vista laboral, porque hay vacíos legales, o sea, para una instalación deportiva, tener, digamos, no existe en la mayoría de los mercados una legislación que le permita a la instalación emplear a un monitor que da 8 horas al mes pilates nada más y pagar sus cargas patronales, digamos, de un proporcional razonable. ¿Sí? O sea, si esa persona
tiene que figurar dentro de la nómina como un empleado más, las cargas que paga el empleador son ridículas. Y entonces, normalmente, el tipo de relación laboral que hay, fundamentalmente con los entrenadores que no son de planta, es irregular. Eh, y, y, bueno, entonces eso hace que, por ejemplo, en situaciones como las que acabamos de pasar, estos entrenadores no tengan ningún tipo de respaldo del Estado porque no figuran como empleados. Ujú. Y entonces muchos gimnasios, al no poder eh, acompañarlos de alguna manera durante este tiempo en el que se quedan sin ingresos, lo que hicieron fue decirle, bueno, atendé vos a los clientes, cobrales vos y, bueno, y subsistí de esa manera. Y eso fue lo que hicieron. Y estamos viendo ahora las consecuencias de eso, ¿no? Que es Sí. que se quedaron con los clientes. Han sido Eh, los propios centros deportivos que han promovido que sus mucho, entrenadores, para evitar mucho, que, pensando que mucho, mucho. luego en el regreso esos entrenadores iban a volver con esa cartera de clientes y al final se ha convertido en un problema, ¿no? Bueno, Sí. veremos a ver cómo resulta esto y veremos cómo son capaces esos entrenadores de seguir manteniendo pues, ese modelo de negocio, si lo quieren mantener, salvo todas las penurias que puedan pasar económicas por todo el tema este irregular que hablabas, ¿no? Entonces, volviendo al tema de la digitalización en los gimnasios, eh, una de las cosas que me interesa mucho a nosotros desde Inplay es qué estaban haciendo los centros deportivos para digitalizarse antes de la pandemia. O sea, sabemos que hubo una pandemia, o hay una pandemia, ha habido que digitalizarse a la fuerza para mantener a nuestros socios de manera online o darles un servicio online también para el que no quiere venir a los centros o para otras muchas cosas. Pero antes de la pandemia, ¿qué estaba pasando? ¿Cómo se estaban añadiendo muchas aplicaciones a los centros deportivos? ¿Estaban utilizando clases virtuales? Eh, ¿Estaban utilizando mucho el marketing digital para captar clientes? O sea, un poco una línea general, sin dar muchos detalles, pero una línea general, si nos puedes dar de qué estaban haciendo los centros deportivos en Latinoamérica o concretamente en Argentina, ¿no? Que igual es lo que conoces más. Bueno, yo creo que ahí hay que diferenciar los distintos, o sea, porque la digitalización como concepto es muy amplia y abarcativa, ¿no? Y Por yo te supuesto. diría que había aristas en las que los centros estaban más avanzados en materia de digitalización que en otras. O sea, por ejemplo, en materia de eh, marketing, probablemente haya sido el aspecto en el que más avanzados hayan estado, ¿no? En esto de aprovechar las redes sociales Ujú. para generar leads y traccionar averiguadores a las instalaciones. Si vos me preguntas, bueno, a ver, ¿cuántos tenían creados algún tipo de embudo? ¿Cuántos con un sistema de automatización de correos? ¿Cuántos tenían chatbots para vender de manera automática? Y te diría, seguramente son los menos, ¿no? O sea, digamos que digamos, no era todo el proceso comercial el que estaba digitalizado, sino más bien en la captación inicial. En lo que respecta estrictamente a lo que es la gestión, el control de caja, el control de acceso, ahí también estábamos transitando un camino de profesionalización en el que hemos visto aparecer muchos proveedores de sistemas en los últimos años, a los que sin duda les ha costado mucho lograr que los emprendedores entendieran la importancia de contar con información a la hora de tomar decisiones, que es básicamente el motivo por el cual empiezas a usar un sistema de esas características, ¿no? Y también la adopción de el software como un servicio que tiene un coste mensual que hay que pagar y que los datos de tus usuarios y los tuyos están en la nube y en un servidor que no es tuyo y qué puede pasar con eso. También ha sido, digamos, una barrera para muchos que, te diría hoy todavía, la mayoría de los
Claramente nuestros mercados son mercados muy atomizados en los que el pequeño operador independiente con una instalación de 300 metros, 250 metros cuadrados, que tiene 200 usuarios, es lo que predomina en nuestros mercados. Nuestros mercados no son mercados dominados por las grandes cadenas con instalaciones de 3.000, 4.000, 5.000 metros. Tienen una presencia importante, pero lo que hace al número, a los 60 o 70, bueno, no sé ahora cuántos van a quedar después de todo esto, ¿no? Pero son pequeños operadores. Y en esos pequeños operadores, digamos, los softwares instalados de manera local son todavía predominantes. De hecho, hay muchos todavía usando Excel o softwares que descargan de manera gratuita. Entonces, ahí tienes otro camino en el cual veníamos avanzando, que es diríamos, la digitalización de la gestión, si quieres, de alguna manera, ¿no? Y después en lo que hace estrictamente a la entrega del servicio y la comunicación con el socio, me parece que era el aspecto en el que más atrasados estábamos y es donde más se notó la brecha digital y donde más esfuerzo tuvieron que hacer durante la pandemia, porque, bueno, a ver, captación prácticamente no había o había muy poca, y lo que había que hacer era acompañar a los usuarios que tenían, mantenerse comunicados con ellos y de algún modo tratar de sostener su estilo de vida activo. Y yo creo que ahí es donde hemos avanzado mucho. De hecho, yo tenía aquí un dato para compartir con vos que te comentaba antes, voy a buscarlo ahora mismo. Mira, esto es una encuesta que hicimos en noviembre del año pasado, se publicó 7 de noviembre del año pasado, y dice, el 76% de nuestro sector está en contra de las clases de fitness dictadas por entrenadores virtuales. Noviembre del año pasado. 3 de cada 4 emprendedores y profesionales del fitness rechaza el dictado de clases a demanda en gimnasios a cargo de entrenadores virtuales cuyas instrucciones los usuarios deben seguir en una pantalla. Esta conclusión se desprende de una encuesta online realizada por Mercado Fitness el 6 de noviembre, de la que participaron 237 miembros de este grupo. ¿Sí? Eso es noviembre del año pasado. Ahora fíjate el nivel de adopción, y esto es 26 de marzo, o sea, a los 10 días de iniciado el confinamiento, el 78%, o sea, casi 78,6%, casi 8 de cada 2 instalaciones estaban ofreciendo clases online ¿sí? El 85% de ese grupo lo estaba haciendo de manera gratuita. Hoy, con el diario del lunes, como decimos nosotros, digamos, mirando en retrospectiva, lo que me sorprende en realidad es que 10 días después de iniciar la pandemia había un 20% que no estaba ofreciendo clases, o sea, no sé qué estaban pensando si no estaban ofreciendo clases virtuales en ese momento, ¿no? Y el otro dato, a ver si tenemos algo aquí interesante. El 59% dice estamos dictando clases online gratuitas y no sé si en un futuro las cobraremos. El siguiente grupo es el 19% que dice no estamos dictando clases online ni planeamos hacerlo en un futuro. Esto es marzo de este año, ya empezada la pandemia. El 11,5% dice mirá, solamente un 11,5% estaban cobrando por las clases virtuales que estaban dictando. Y Bueno, el último dato... ahí hay mucha incertidumbre, ¿no? Porque no lo sabíamos ni nosotros mismos, ¿no? Sabíamos qué iba a pasar ni que teníamos que Tal cual, estar, ¿no? tal cual. Y este es el último dato que tiene también, digamos, me preocupó un poco cuando vi estos datos. Esto es del 12 de noviembre de este año, o sea, hace menos de un mes, y dice,
Después de reabrir, 1 de cada 4 gimnasios dejó de ofrecer clases online. 1 de cada 4. Tras su reapertura, el 41% de los gimnasios manifiesta seguir ofreciendo clases o rutinas online a sus socios, pero en menor cantidad que cuando estaban cerrados. El 26% dejó de brindar este servicio. El 24% dijo nunca haber ofrecido clases online. Y solo el 14% sigue ofreciendo la misma cantidad de clases de forma digital que cuando estaban cerrados. Muy interesante. Ese tipo de datos aquí en España yo los desconozco, no sé cómo está la situación. Lo que sí que sé es que, yo por propia experiencia, los propios operadores, cuando salimos de la pandemia más dura, eh, mm, tienen que hacer un proceso de preparación interna y de educación interna para descubrir si realmente quieren estar en el entorno online o no, porque estábamos muy encerrados en nuestro producto presencial, ¿no? Y entonces, pasarnos al producto virtual, pues tiene que haber un proceso de preparación y de aprendizaje para poder lanzarse a hacer un producto online. Y aún así, no tienen claro si ir por un lado o por otro. Yo esta misma mañana tenía una reunión con una gran cadena aquí en España que no sabían por dónde tirar, ¿no? Entonces, al final, nosotros desde Inplay nos vamos a convertir en consultores de transformación digital y ayudaremos con nuestros productos o con los productos de otros a que esos operadores consigan coger una línea y trazar por lo menos una estrategia, ¿no? Hablemos del futuro. Guille, ¿cómo ves el futuro de aquí a 1 año, 2 años? ¿Cuándo crees que se va a recuperar en el mismo momento en el que estábamos prepandemia? ¿Cómo lo ves? Difícil decirlo. Las empresas proveedoras hablan de recuperación en el último trimestre de 2021. O sea que nos queda un tiempo. La mayoría de los grandes organizadores de eventos del sector han reprogramado sus eventos para el último, o sea, de septiembre en adelante, del año que viene. Yo creo que va a haber un efecto rebote. Yo creo que en algún momento vamos a cosechar todo lo que hemos hecho durante este tiempo para promover el ejercicio físico como una píldora que nos ayuda a mejorar nuestro estilo de vida como, y a instalar nuestro sector como un actor más de salud. Y eso va a generar nuevos usuarios y va a mejorar la adherencia en los usuarios que ya tenemos. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Espero que más temprano que tarde, pero no me animo a ponerle fecha. Vale. En lo que respecta estrictamente, sí. Sí, no, te voy a preguntar eso, ¿qué es lo que quieres que ocurra, ¿no? O sea, tú que estás viendo el sector, desde tu más sincera opinión Eso, personal, ¿no? a ver, eso, nosotros, a ver, en los mercados donde, en términos de niveles de ejercitación, a grandes rasgos en todo el mundo, alrededor de un 40% de la población se mantiene lo suficientemente activa, ¿sí? O sea, tenemos en más o menos todos los mercados alrededor de un 60% de sedentarismo. Obviamente, cuando hablamos de 40% de la población activa, esa población no va toda a entrenar a una instalación. En los países donde la oferta de gimnasios, instalaciones deportivas tienen mayor penetración, caso de Estados Unidos, algunos países nórdicos, estamos en el orden del 20%. En América Latina la media está entre 2,5 y 3%. Argentina entre el 7 y el 8%. Entonces, hay mucho camino para crecer y no tengo dudas que después de lo que hemos pasado, después de lo que hemos hecho, vamos a crecer mucho, pero aún creciendo mucho, nos queda mucho por delante, ¿no? Porque partimos de una base tan baja que cualquier cosa, aún si duplicáramos el nivel de penetración, que sería fantástico,
todavía tenemos mucha gente afuera generando una carga muy costosa para el sistema de salud de nuestros países, que a la luz de lo que de lo que está sucediendo todavía, no está preparado para que tanta gente se enferme y demande atención toda junta. Y nosotros podemos hacer un aporte significativo en ese sentido como sector para que la gente no solamente no se enferme, sino que tenga una vida más plena para que, y vivan más. Entonces, ese es mi deseo, ojalá eso suceda eh, pronto. Creo que va a suceder inexorablemente eh, y ojalá todos sigamos haciendo lo que nos cabe, lo que nos compete para aportar juntos nuestro granito de arena para lograr ese objetivo, porque eh, nos vamos a ver todos beneficiados, los actores que somos parte de esta industria y sobre todo el conjunto de la sociedad. Ujú. Hablas de tanto de Latinoamérica como en España. Guille, ha sido un placer escucharte. La verdad que me da la impresión de que te has dejado muchas cosas por decir. Espero compartir este rato de nuevo contigo en algún momento. No tenemos tiempo para más, así que lo dicho, muchísimas gracias por este rato y espero conocerte pronto en persona. Gracias, David. Enhorabuena por InPlay y felicitaciones nada, por los logros que han tenido. Un abrazo para todos los que en algún momento escuchen este reportaje y aquí estamos a disposición para ayudarlos en lo que necesiten.